Matías, un gusto escucharte, un saludo muy afectuoso para toda la audiencia y para toda La Rioja. Muchas gracias, gracias Doc por este contacto. Bueno, preguntarle en primera instancia, en primera medida, de qué hablamos cuando hablamos de corredor bioceánico y por qué sería tan importante, no tan solo para las provincias del norte grande, como decimos ahora, sino también para que provincias como Córdoba o Entre Ríos, que se han sumado en esta última reunión, puedan contar con esta importante herramienta también. Bueno, verdaderamente es una herramienta extremadamente importante. Hace mucho tiempo, eh, pero eso se ha intensificado en los últimos años, en los últimos 10 años sobre todo, y se ha acelerado en el tramo del nuevo gobierno de la administración federal, y por supuesto en las administraciones provinciales, en cada una de las provincias que mencionaste. El corredor bioceánico es un proyecto estratégico que tiene un profundo contenido contrahegemónico respecto de una mirada centrista de la Argentina, que es un país, nuestro país, que luego de la Revolución de Mayo y unos años antes se configuró en torno al puerto de Buenos Aires y la Cuenca del Plata, relegando a otros sectores de la Argentina en una visión puertocéntrica, pensando en el puerto de Buenos Aires. Esto se fue reforzando con el paso del tiempo y con el desarrollo de la industria oleaginosa y toda la industria de acopio de cereales oleaginosos. Se fue aumentando esta posición hegemónica respecto del puerto de Rosario, también todos los puertos adyacentes a la ciudad de Rosario, que crecieron fuertemente de la década del 90, esta parte con la apertura del río Paraná, que se conoció como el proyecto de la hidrovía, que justamente ahora está en conexión, está en discusión la renovación del contrato, la licitación por el dragado de la hidrovía y toda esa cuestión. Bueno, sobre esa base del desarrollo histórico de la política nacional y del desarrollo del país, mirando hacia el Atlántico, mirando hacia el este, se produjo un hecho muy importante desde el punto de vista de la política internacional y la geopolítica, que fue que el principal centro del comercio mundial, que en la historia antigua Sí. y hasta la Edad Media fue el Mediterráneo, desde el descubrimiento de América o de la llegada de los europeos a América en el siglo XV, XVI en adelante, el centro de gravitación comercial marítimo mundial fue el Atlántico Norte. Eso fue mirando sistemáticamente hacia Asia, y en los últimos 40 años fundamentalmente se aceleró el reposicionamiento estratégico de esa región, y el mayor volumen de comercio mundial ya está radicado, y esto no parará de incrementarse, en la región del Mar de la China y todo el sudeste asiático, con la preeminencia de potencias, por supuesto, como China, India, etcétera. Sí. Entonces, cuando vos cruzas esas dos variables y al mismo tiempo le agregás la cuestión de el desarrollo relativo, de alguna manera en segunda instancia, de ciertas regiones del país, el corredor bioceánico viene a ser la obra de infraestructura y la obra de desarrollo, porque no es solamente un camino o una vía o una red de infraestructura vial, férrea y de telecomunicaciones, sino que también es un proyecto de desarrollo integral que nos haga virar, insisto, de manera contrahegemónica, esa mirada hacia el Atlántico y esa mirada hacia el este, sin perderla, por supuesto, porque hay mucho capital invertido, desarrollado y mucha trayectoria de años, sino que también mirar hacia el oeste y comenzar a pensar en la posibilidad no solamente de desarrollar estas obras y potencialidades de desarrollo en distintos sectores de economía, sino comenzar a pensar de exportar y generar vinculaciones a través de los pasos fronterizos de Chile, con Chile. Allí La Rioja y Catamarca, también todas las provincias cordilleranas, pero La Rioja y Catamarca tienen un rol central, sobre todo La Rioja, porque la principal franja de desarrollo y de producción está, y ahí es donde se junta, y esto tiene que ver con la reunión de estos días, donde se junta la cuestión de Atacalar y la región centro, ¿no? Sí. Por eso estaban los gobernadores de Córdoba, el gobernador Chiaretti, quien preside la región centro en este momento, desde hace poco,
los gobernadores de Córdoba, Entre Ríos y Santa Fe, porque también es una forma de conectar toda esa franja productiva del centro del país y todas sus inmediaciones y adyacencias con los puertos de aguas profundas de Chile, que están ahí nomás cruzás el paso de Pilcas Negras y el paso de San Francisco. Ese es un dato importante. Porque abarata costo de logística. Exactamente, hay una cuestión, yo te lo estoy poniendo así en términos estratégicos y geopolíticos, pues es una cuestión de fondo que tiene que ver con los costos logísticos. Primero tiene que ver, como te decía, con el volumen de comercio e inversiones de Asia, ¿no? Y las proyecciones de crecimiento hacia lo que queda del siglo, que son notables respecto del Atlántico Norte. Eso por una parte. Y después hay cuestiones mucho más operativas y crematísticas que tienen que ver con los costos logísticos, con las posibilidades logísticas. Por ejemplo, el río Paraná tiene limitaciones claras y los puertos sobre el río de la Plata también respecto del calado de los buques. En cambio, son buques de menor calado que implican mayor cantidad de barcos y mayor cantidad de costos, en un momento de la economía mundial donde la logística ha aumentado crecientemente por la carencia de contenedores, de barcos y cosas por el estilo. Entonces, lo que permite la salida por los puertos del oeste es acceder rápidamente a los puertos de agua profunda de Chile, donde hay supercargadores con mucho mayor calado que pueden cargar en puertos de aguas profundas, ¿no? Y tienen mucha mayor capacidad de carga. Entonces tenés una cuestión que es geopolítica, que tiene que ver con el desarrollo económico y que tiene que ver con la reducción de costos logísticos y la posibilidad de acceder a los mercados de Asia. Doctor, y a todo esto, porque desde el lado de Argentina está buenísimo, sacamos nuestra producción, abaratamos costos, llegamos más rápido a China o a la India, que son mercados que hace rato vienen muy consolidados y que demandan muchísimo alimento. Ahora, pero ¿qué beneficios saca Chile en todo esto? ¿Qué nos pide justamente el vecino país por utilizar parte de su territorio, por habilitar este corredor? Es decir, ¿dónde está el beneficio para la vecina República de Chile en todo esto? Bueno, mira, es muy buena tu pregunta en este tipo de asociaciones, sobre todo Atacalar, ¿no? En la región centro son las provincias del centro de Argentina, pero Atacalar implica la región de Atacama en Chile. Mira, Chile es un país que en las últimas décadas desarrolló una fuerte apertura comercial con muchos países, uno de los países que mayor cantidad de acuerdos comerciales bilaterales y multilaterales tiene con otros países, tiene un nivel de apertura muy grande y está enfocado a las inversiones externas y al comercio exterior. Entonces, desde el punto de vista de cómo ellos estructuran, insisto, desde hace décadas su política económica, sumar esta posibilidad de aumentar las exportaciones a través de Chile es favorable a la estrategia de fondo que tiene que ver para ellos con la apertura comercial a distintos países, fundamentalmente los de Asia. Eso desde el punto de vista público. Y desde el punto de vista público-privado, porque estos puertos son públicos-privados, se genera un mayor volumen de movimiento y eso genera más inversiones en infraestructura. Por ejemplo, las grandes navieras van a estar fuertemente tentadas a invertir en los puertos, invertir en infraestructura portuaria en los grandes puertos de aguas profundas que están ahí nomás cruzadas de La Rioja y Catamarca. Esa es la cuestión de fondo. Para Chile hay un fuerte incentivo en esto también. Se cruzan también cuestiones políticas y viejos resquemores que se han ido limando y dificultades propias de homogeneizar los sistemas aduaneros, homogeneizar los sistemas de comercio, pero a ellos les conviene que esto ocurra. También ellos, por ahí, tanto en La Rioja como en Catamarca, ha ido más rápido la construcción de las carreteras de este lado y no tanto del otro lado. Hay unas cuestiones de trabas que tienen que ver con el formato que ellos tienen para establecer el desarrollo de la obra pública, pero a ellos les conviene el desarrollo de esta obra de infraestructura, ¿no? Este corredor bioceánico, doctor, no implica necesariamente una zona franca. No. Es, bueno, puede haber zonas francas en distintos lugares que atraviesan, en los distintos lugares que el corredor atraviesa. Eso facilita la originación de las exportaciones, facilita toda la operatoria de la exportación, y puede haber varias zonas francas en distintos motivos. Por ejemplo, en la ciudad capital de La Rioja, en Villa Unión, pueden haber
distintas zonas francas y distintos parques industriales que impliquen zonas francas que puedan facilitar toda la operatoria de la exportación cuando vayan aumentando los volúmenes, pero no necesariamente el corredor es una zona franca, sino que es pensar estratégicamente toda la interconexión del territorio de la franja central del país y adyacencias, y todo el sistema de integración productiva de esas regiones pensadas en interrelación dinámica con esa obra de infraestructura y las posibilidades de que pueda toda esa producción dedicada a la exportación salir por el oeste, complementando al este, porque acá no es en contra del puerto de Buenos Aires, del puerto de Rosario, sino que es un complemento y la generación de otra dinámica, ¿no? Ese es el fondo de la cuestión. Doctor, y le pregunto, ¿en este momento considera usted, por su estudio, su análisis permanente de la geopolítica, que Argentina y Chile están en un momento histórico de avanzar? Digo, recordemos que Argentina ha sido el primer país al cual el reciente electo presidente Boric de Chile vino a visitar, bueno, el presidente Alberto Fernández también ya ha visitado Chile. Digo, hay muy buenas relaciones bilaterales. ¿Es un momento histórico importante y preciso para que se concrete el corredor bioceánico? Ni lo dudes, es el momento propicio. Mirá, hace 40 y pocos años Argentina y Chile estuvieron en el borde de una guerra, claro, en dos oportunidades al menos, y después hubo un marcado apoyo de Chile en el marco de la guerra de Malvinas, como mínimo controvertido. Entonces, cuando vos mirás la historia y ves el enfrentamiento, y hubo una en las Fuerzas Armadas de Argentina históricamente las hipótesis de conflicto eran con Chile y con Brasil, ¿no? Eso se fue limando sistemáticamente desde un escenario de potencial conflicto a un escenario de total cooperación, y de allí surgieron los acuerdos del Mercosur por una parte, y todo el crecimiento de la relación bilateral y la apertura hacia el oeste con Chile, ¿no? Los pasos históricamente, o sea, el único paso que había hasta no hace mucho era el de Cristo Redentor. Estoy exagerando un poco, había otros, pero desarrollado. Vos decías, voy a Chile, bueno, voy por Mendoza. Ahora no es así. El paso de Jama, por ejemplo, en Jujuy, desde hace muchos años se utiliza tanto más que el paso de Mendoza. Y bueno, y también el paso de Sico en Salta, Catamarca, La Rioja, San Juan, Mendoza, Neuquén, y en las provincias y en las provincias de la Patagonia Austral también han ido creciendo sistemáticamente los pasos, han crecido las obras de infraestructura, se ha pavimentado en muchísimos tramos la ruta 40 y las rutas adyacentes para salir de Chile. O sea, no tengas dudas que es el momento más propicio para esta cuestión. Es muy importante la reunión que ocurrió en La Rioja en estos días, ¿no? Es muy, muy importante por la envergadura política de la misma e institucional, y el resultado de la reunión, que es lo que por lo cual se viene empujando desde hace un tiempo y con mayor fuerza mientras te acercas al presente, esto de, bueno, a ver, hagamos un proyecto ejecutivo, claro, para poner en marcha, para que deje de estar en el espacio de la discusión y en ese proyecto ejecutivo, doctor, le pregunto, ¿esto tiene que pasar por el Congreso? ¿Se habilita con un decreto presidencial? Digo, por los dos congresos, por el Congreso chileno y el Congreso argentino, por un decreto de los dos presidentes. ¿Cuál es el camino o la ruta administrativa que esto tiene que seguir para que se pueda materializar de manera simultánea tanto en Argentina como en Chile? Mira, lo ideal es que como se lo está planteando, ¿no? Por eso la envergadura del jefe de gabinete, los gobernadores, el ministro del Interior, que se establezca como una política de Estado y que tenga el mayor tratamiento público posible a través de una ley del Congreso, y que se refrende a través de un tratado tanto en Chile como en Argentina, ¿no? Esa sería la hipótesis de máxima. Mientras tanto, se puede ir avanzando con todos los estudios pertinentes a través de decretos, llamados a licitación, contrataciones directas, o sea, todos los formatos posibles. Se puede ir trabajando rápidamente en el proyecto ejecutivo y en las distintas obras de infraestructura que pueden ir realizándose. Pero es muy importante esto que vos decís, tiene que haber
es ideal que tenga, y así se viene trabajando, la estatura de una política de Estado con el mayor grado de institucionalización posible entre ambos países, no solamente a nivel interno de la Argentina. Bien, doctor, la última, ¿en qué podría Sí. beneficiar a La Rioja que se termine materializando el corredor bioceánico y en qué postura la deja la provincia justamente en el concierto nacional de las otras provincias? Mira, para La Rioja ya tiene, pero pasaría a tener cuando se intensifique su materialización un impacto tremendo, porque desde el punto de vista aumentaría claramente el transporte, la logística, permitiría la erradicación de empresas de transporte, de logística, se potenciaría la propia producción de La Rioja, se desarrollarían de manera indirecta, se desarrollarán con seguridad de manera indirecta las ciudades que están sobre el corredor, como vos dijiste, a través del desarrollo de zonas francas, de depósitos fiscales, parques industriales, o sea, el impacto para La Rioja, no tenga dudas que es tremendo, y sería, sin duda será, un antes y un después para el desarrollo de la provincia. Por eso la importancia que le vienen dando los últimos gobiernos los últimos gobiernos provinciales al tema, porque la verdad que es un proyecto contribuirá fuertemente a desatar el potencial de la provincia. Doctor Ignacio Liendo, doctor en Relaciones Internacionales, docente en la Universidad Nacional de La Rioja. Muchas gracias por estos minutos, Doc, ha sido muy amable. No me cabe duda que en un futuro muy cercano vamos a volver a charlar. Que tenga una buena noche y que tenga un buen fin de semana. Igualmente, un gusto grande y un abrazo para vos y la audiencia y tu equipo. Muchas gracias, muchas gracias. Ahí estaba la palabra del doctor Ignacio Liendo, especialista en Relaciones Internacionales.